Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este webinar el día de hoy. Vamos, como llevamos la serie de webinars dentro de Tecnomatics, ya llevamos con este el día número 5 y vamos a ver lo que es la integración de una celda robótica con ergonomía. Bueno, agradecemos mucho su tiempo para poder en este momento, pues, ligarse a nuestra cuenta de Goltec y seguir esta serie de webinars. Dado que la manufactura digital tiene un gran reto, pues vamos a ir viendo cada vez más otros tipos de retos que encontramos dentro de nuestros pisos de producción. Bien, vimos diseño de celda de manufactura, optimizamos un poco la manufactura dentro de la tecnología robótica, simulación secuencial, algo de análisis de ergonomía y en este punto vamos a hacer el vínculo dentro de esta herramienta entre robótica y ergonomía. Así que vamos a dar inicio. ¿Qué tenemos? Actualmente tenemos solución de diseño, una simulación de validación de procesos de fabricación y consideramos este mismo flujo en el contexto de manufactura digital. Bien, anteriormente habíamos hecho todo lo que es Plan Simulation, el análisis de la simulación de planta, hacer esos análisis es complicado, pero entendiendo el flujo de material, eventos discretos, podemos llegar a un punto donde nuestro piso de producción podemos establecer esos objetivos y alcanzarlos de métricas de utilización de equipos, recursos, tiempos, diferentes metodologías de trabajo. Por lo tanto, ahora estamos entendiendo cómo armar esas estaciones de trabajo, cómo podemos diseñarlas, construirlas, simularlas, evaluarlas, donde nosotros vamos a integrar dentro de un contexto 3D de bastante nivel esta validación robótica que conlleva todos los herramientales, los equipos periféricos, las mesas de trabajo, así como el ensamblaje o la manufactura que se requiera hacer para el producto. Y en la misma estación, ¿qué tal sería colocar a una persona, hacer sus tareas, hacer esa secuenciación de tareas que necesita realizar para cumplir con el proceso? Entonces, en el día de hoy vamos a centrarnos en la validación robótica con la parte de ergonomía, cómo se encuentran esos retos dentro de la manufactura digital, cómo Process Simulate lo podríamos utilizar como esa herramienta de vinculación para poder crear esta nueva generación de escenarios y poder cada vez ser más competentes en dentro de nuestras áreas de trabajo con estos retos que encontramos. Por lo tanto, el diferenciador clave hemos visto que es el gemelo digital, puesta en servicio virtual, empezar a analizarlo, a la automatización, verificar todo lo que está pasando de una manera real, realidad virtual o aumentada y considerar también las tecnologías emergentes del futuro. Con esto, pues tenemos dentro de Process Simulate un ecosistema que es un sistema abierto, donde muchos integradores trabajan en el desarrollo de la plataforma para brindarnos nuevas tecnologías. Y al día de hoy es bastante relevante que vamos a centrar un ejemplo muy puntual ya de una industria donde vamos a tener esta parte del gemelo, realidad, es realidad virtual, digital, empezar a ver esas tecnologías y como un ecosistema donde hay partners que trabajan en poder trabajarlo, podemos hacer nuevas formas de simulación. Bien, entonces vamos a adentrarnos a nuestro webinar. Y el día de hoy, que es el número 5 de las sesiones, pues vamos a contestar esta serie de preguntas para poder hacer este análisis dentro de Process Simule. Antes que contestemos a estas preguntas, es importante verificar que vimos ergonomía, vimos cómo construir las maquetas, cómo estas personas que nosotros estamos contextualizando nuestro proceso nos va a ayudar a hacer estudios estáticos y dinámicos. Y después de construir estos modelos de simulaciones, podemos empezar a generar simuladores de tareas, verificar alcances, análisis, entender esas herramientas de rendimiento y lo más importante, hacer análisis de ergonomía considerando la fatiga, el tiempo, el gasto energético, si puede tener un síntoma de que pueda lastimarse las personas por el trabajo monótono.
Entonces tenemos una serie de construcciones para poder analizar dentro de este simulador. Del otro lado, semanas anteriores, nosotros pudimos crear escenarios con robots. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a generar con el motor de Process Simulate un escenario donde podamos empezar a hacer el análisis de la persona, hacer sus tareas, pero empezar a trabajar con objetos como los robots para poder hacer estas mismas tareas? ¿Cómo podríamos visualizar el tiempo, hacer el análisis de las situaciones, verificar con una integración de realidad virtual o de análisis ergonómicos y simplemente que el mismo robot también sea capaz de adoptar estas tecnologías emergentes para que él pueda solucionar los problemas? Entonces vamos a ver un poco primero el contexto de cómo construirlo con las partes de ergonomía y después la robótica y vamos bajándolo sobre esa parte. Bien. En esta parte vamos a ver cuáles son los desafíos más comunes de combinar robótica y ergonomía en un mismo diseño. Tenemos muchos retos y estos retos se vuelven muy complicados empezar a identificar cómo vamos a poderlos solucionar. Estos desafíos que tenemos de mercado nos piden flexibilidad, simpleza, colaboración, análisis de datos. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a adoptar tecnologías como Process Simulate para poder ser muy flexibles y rápidos para poder entender y contextualizar que nuestro producto, el flujo de material, podamos ser capaces de hacer este tipo de tareas? Entonces, vamos a dar un soporte a la producción de bajo volumen o alta mezcla, o posiblemente tendremos que compartir ciertas actividades que tenemos dentro de una maqueta digital para que la gente pueda empezar a contextualizarse de lo que está pasando en la fábrica, aún sin estar en la fábrica. Con esto podemos empezar a hacer lluvia de ideas, trabajar en conjunto para poder solucionarlo. O tener una simplificación, una programación muy intuitiva, donde los estándares pues, que tienen los robots sean bastante cruzados, pero el enfoque de un low code. Un código que sea muy sencillo de programar los robots con el lenguaje robótico con el que tienen que tener, pero con una interacción bastante flexible. Y después aunado a que tiene que analizar la misma información bajo esa toma de decisiones. ¿Quién lo va a poder hacer? Entonces, ver la manera de que estas decisiones sean con inteligencia artificial, entendiendo el conjunto entre el producto, la relación de la manufactura más los recursos, para que tome la mejor decisión y sobre eso empezar a calibrar nuestros procesos y que sea flexible y de manera muy rápida. Pero estos retos los observamos que los encontramos en diferentes áreas o diferentes sectores industriales, como el automotriz, electrónica, logística. Algo que quiero compartirles es que tenemos escenarios muy complejos. No sé si han escuchado la palabra VUCA. La palabra VUCA viene del acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, actualmente tenemos esos desafíos. Son bastante volátiles, muy complejos en poderlos contestar de manera muy puntual, rápida y ser efectivos. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para poder tener con este ambiente totalmente volátil? ¿Qué hacer? Es muy incierto, pero nosotros tenemos que tener el control de todo eso. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hay que irnos moviendo directamente hacia ese futuro. Por lo tanto, como hemos observado, el futuro es inteligente, autoajustable y autónomo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros lograr llegar a este punto? Pues antes, nosotros, si vemos esta pequeña matriz en donde vemos que el eje o las coordenadas de las Y en flexibilidad, cómo tenemos que movernos y hacia la derecha, cómo la automatización está tomando el control de nuestros pisos, pero ahora el reto es flexible y autónomo. Porque antes era fijo y manual, operaciones muy lineales, procesos muy manuales, donde la gente hacía su ensamble y pasaba el proceso, pero tenía que tener una secuencia bastante manual. Después, esa flexibilidad sí se empieza a tener, pero los trabajos son muy manuales. Está muy bien porque podemos evaluar ahora que la condición del trabajo no tenga ningún riesgo para las personas, que podamos trabajar con todo el personal que tenemos disponibles, mejorar el porcentaje de la disponibilidad del trabajador y que a la par esté en un lugar bastante tranquilo para trabajar.
Después empezamos a verificar que necesitamos, sí, tener ciertos procesos muy fijos donde vamos arrancando el proceso, moviendo el producto y paramos el producto para que podamos hacer toda la automatización posible, dependiendo qué tipo de producto entra, qué tipo de componentes se tienen que ensamblar, entendiendo si tiene que cambiar el programa de lenguaje robótico o de automatización para que pueda ser funcional, aún siendo fijo, buscando esa flexibilidad. Pero es muy rígido el proceso. Entonces, con un sistema como Process Simulate, tenemos la capacidad de evaluar ergonomía, evaluar robótica, evaluar dispositivos de autonomía, empezar a colocarle información del proceso directamente del producto. Si tenemos ese motor y tenemos un sistema bastante abierto, pues podemos empezar a imaginarnos una planta totalmente flexible, pero que sea autónoma. Pero ¿cómo podemos ser capaces de evaluar esa flexibilidad y esa tecnología autónoma para poder tener en nuestro piso de producción este lugar donde queremos llegar al futuro? Buscárselo más inteligentes y autoajustables. Por lo tanto, hay que optimizar la utilización de los recursos. Y en esta parte, para poder conceptualizar cómo podemos hacer que trabajemos en ciertas estaciones muy puntuales, flexibles, autónomas, rápidas, en este mundo que es totalmente VUCA, que es muy volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues trabajemos con el motor que tiene Process Simulate. Podemos empezar a trabajar, a construir la manufactura digital, nuestro complejo totalmente digital, donde tenemos las tecnologías dadas de altas. Por lo tanto, ya podemos empezar a hacer fabricación aditiva, entiende el lenguaje, genera el producto y empieza a hacer el movimiento. O una instrucción del trabajo. Tengo generado la maqueta virtual, tengo la persona que está generada de forma digital y empezamos a dejar las tareas muy puntuales de lo que tiene que hacer para que sea repetible y aprenda el operador. Pero ¿qué tal si necesitamos evaluar los robots? Pero como es un piso bastante flexible y con una demanda alta, pero tenemos que ver cómo mover el objeto, podemos evaluar con robótica, AGVs, el movimiento de los elementos con esa automatización, pero con el sentido de las tareas como están priorizadas. De igual manera, escaneo móvil, tenemos los robots que escanean todo, colaboración humano-robot. Entonces, tenemos esa digitalización compleja, bastante rápida y flexible, pero vamos a lograr enfocarnos a esos puntos para ir respondiendo los retos digitales que tenemos en el día de hoy. Por lo tanto, el diseño, simulación, validación y operaciones de ergonomía entran en un punto de tengo una estación fija, pero la quiero hacer autónoma. Tengo mucha automatización, pero no puede entrar el trabajador. ¿Qué puedo yo hacer para meter más producto? Diferentes formas, diferentes tipos, diferentes colores, diferentes atributos que requiero procesar. O si yo voy a empezar a idear un nuevo producto, ¿cómo puedo ser realmente rápido para poderlo generar en mi piso de producción? Quiero ser flexible. Entonces, pues necesitamos empezar a incorporar las tecnologías que ya hemos hablado, como es Process Simulate, que nos va a ayudar a tener todo el contexto completo de la maqueta digital. Tenemos producto, tenemos recurso y tenemos el proceso. Entonces, empecemos a generar estas simulaciones, tengamos ya todos los elementos requeridos para poder validar nuestros objetivos. ¿Qué queremos? Que tener el tiempo de procesamiento adecuado, queremos cumplir con las tecnologías o normativas que están solicitando dentro de la industria, ser flexibles, tener todos esos recursos digitales, pero en una forma de entender la digitalización para poder generar esa secuenciación que vamos a necesitar para el ensamblaje, estar en tiempo, en calidad y todo lo que requerimos como dependencias. Por lo tanto, hay generar todas estas fábricas digitales con este motor como Process Simulate, podemos ya evaluar la robótica y la ergonomía. En este caso, que son ejemplos muy puntuales que ya hemos visto en sesiones anteriores, ya tenemos la maqueta digital, ya tenemos el motor, tenemos la tecnología. Hay que empezar a incorporar el nuevo sistema de ser autónomos y flexibles para que estos elementos que son bastante manuales empecemos a generar más demanda de lograr escenarios
que no nos cueste la parte de inversión para ponerlos en marcha y validar que sí es posible y digitalmente podamos validarlo antes de ponerlo y ver que realmente sea el tiempo que nosotros queremos lograr y igual la calidad. Así como tenemos la parte de ergonomía, pues tenemos la parte robótica. Entonces, la simulación y la validación de incorporar tecnologías emergentes, pues tenemos que empezar a validar si tenemos ese motor. Y el motor no lo va a dar Process Simulate. Vimos que tener recursos totalmente digitales como el proceso y entender el producto cómo funciona o cómo se va a ensamblar, pues empezamos a colocar esa interacción de los robots. Dentro de caja de Process Simulate hemos visto que podemos detectar colisiones, probar algunos alcances, hay herramientas que nos muestran cuál es la mejor posición, pues verificar que en qué otras posiciones podríamos nosotros montar ciertos elementos, colocar por lo tanto el robot, algún equipo, no tener colisiones, tener el tiempo efectivo y lograr todo lo que necesitamos hacer para que sea físicamente posible con las consideraciones técnicas. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos ese modelo de simulación a ese nivel y empezamos a crear nuevos conceptos como usar el motor digital como las cámaras? Que puede ser, tengo el robot, ya posicioné bien el elemento, ahora colocar un robot, una cámara que me empiece a generar digitalmente información del producto digital para que tome una decisión. Si yo conecto un sistema que está cerca de ese elemento, él mismo pueda calcular digitalmente la información y estaríamos haciendo un escenario bastante sintético de lo que está pasando o lo que podría pasar en el piso de producción y después afinar el gemelo digital. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría. Entonces, Process Simulate, el ambiente totalmente digital, tenemos los elementos listos, el ambiente es bastante cómodo porque es Windows y empezamos a mover esos objetos de diferentes formas. Manipular el elemento, podemos acomodarlo rápidamente con herramientas como mover Fast Placement el elemento, X, Y, Z, acerco con una revoluta entendiendo todo el volumen de alcance del robot. Ahora con esa identificación tengo herramientas como Smart Place y identifico el grid requerido donde yo sí sé que puedo montar el robot. Entonces empiezo a colocar una restricción del tamaño de la rejilla que quiero analizar. Con esta información ya sé cuál es el punto pick and place que tiene que hacer el robot autónomo, como en este caso es un robot universal. Verifico si cierta distancia en Z puede ayudarme a premiar, a poder lograr una mejor posición del robot y por lo tanto ser mucho más rápido al momento de mover el robot. Proyecto esa nube de puntos, me da una serie de soluciones posibles en diferentes capas en Z y en qué punto está la rejilla para poder instalar el robot. Entonces le doy un fast placement, detecto el punto o el nodo donde me gustaría instalarlo, sin considerar en este punto la altura, pero sí considerar la mejor posición y en diferentes capas. Una vez que vamos revisando en esta parte estáticamente el que el robot no tenga ninguna colisión, podemos validar que el robot está libre y podemos trabajar. Por lo tanto, estaciones como son estas de maquinado, donde yo agarro de un depósito, de un bin, el objeto de la parte para moverlo a otros procesos, me vuelvo flexible y me vuelvo de manera inicial autónomo. ¿Por qué? Porque empieza el robot a tomar decisiones de dónde sí puede llegar. En primera instancia hay que enseñarle, validar que podamos hacer esa simulación sin ninguna colisión, ajustamos esas alturas y ya tenemos listo el robot en una posición cómoda para que pueda hacer el proceso. Una vez que tengamos eso estipulado, vamos a ver más adelante cómo el robot puede empezar a tomar decisiones. Como pueden observar, ajustar la posición del robot con toda la información que ya tenemos en el sistema se vuelve bastante sencillo. Empezamos a hacer el pick and place en todas las zonas, validamos los alcances más lejanos del proceso y si tenemos el set de colisiones listo, pues entonces podemos validar que el proceso está libre de colisiones. Ahora, ¿qué pasaría si en la misma celda o piso de producción que tenemos de poder mover todos los productos, utilizamos tecnologías digitales?
Tenemos el robot, tenemos el producto, tenemos el proceso. Pick and place, ya lo posicioné. Si llega, hace el trabajo en todas las zonas donde tiene que interactuar con el producto. Ahora, digitalmente vamos a crear una cámara y que esta cámara esté posicionada en donde el robot pueda visualizar el producto o la cámara le dé la señal de dónde está ubicado el producto. Por lo tanto, pues ya detectamos dónde están todos los bins que tiene que hacer. Programamos manualmente dentro de Process Simulate el momento de hacer el pick and place para que pueda mover los productos. Tenemos información que las mismas cámaras nos van a proporcionar, como son color RGB, colores de profundidad, y puede tomar una decisión el robot. Entonces, teniendo toda esa consideración, manualmente sí podemos nosotros colocar las cámaras, colocar el robot y los productos, y vamos enseñándole al robot puntualmente cómo mover las cosas. Tenemos ya el contexto, entonces, el 3D, información del producto, información de la posición, y ahora empecemos a validar cómo mover el material. Ya lo validamos de forma manual dentro de Process Simulate y nos va a dar un tiempo ciclo. Pero ¿qué pasaría si empezamos a aplicar tecnología de inteligencia artificial como ciertos partners que tenemos dentro de la solución, como es Artiminds, que es el motor de esto? Empieza a analizar totalmente digital y que él tome las decisiones. Entonces el robot, utilizando todo lo que es la configuración digital, observa la cámara, toma una decisión de qué producto sujetar. Habíamos dicho la posición de esa location o esa posición donde tiene la representación de orientación y posición el producto. Entonces el robot sabe cómo está ubicado dentro del contexto, porque tenemos una cámara de profundidad. Con esto, el robot busca tomar la fotografía, entiende digitalmente dónde está ubicado, porque de forma aleatoria se crean esos productos y vamos haciendo el pick and place de los elementos. Por lo tanto, en tiempo real, con ayuda de hacer el análisis digital, podemos sacar el rate y de cuánto tiempo nos estamos tardando en poder vaciar un bin con ciertas restricciones o con cierta configuración inicial. De esta forma, como lo habíamos dicho, ¿cómo podemos lograr una fabricación totalmente flexible y autónoma? Pues tenemos el motor. Empezar a construir estos modelos digitales, empezar a generar estos escenarios hipotéticos y empezar a hacer estas simulaciones para validar cuánto tiempo nos duraría y cómo puede ser el mismo sistema capaz de mover el material por sí solo. Entonces, tenemos el contexto completo de una fábrica, de una estación, de elementos de trabajo que nos podrían ayudar a eficientar estos trabajos. Bien, ahora vamos a presentar. Vimos la parte de ergonomía, vimos la parte de la robótica, formas isoladas, vimos que ya tenemos un contexto digital de ergonomía y construir cómo se mueven las personas, y tenemos la parte robótica de cómo posicionarlo, tomar elementos, y por sí solo el robot podría ser capaz con este motor tomar decisiones. Pero ¿cuáles herramientas proporciona Process Simulate para poder equilibrar la eficiencia robótica y ergonomía? De las anteriores que mencionamos, ahora vamos a observar algunos ejemplos muy puntuales. ¿Qué tenemos? Primero, veamos cómo estamos en este punto dentro de una manufactura digital. ¿Cómo podemos impulsar la automatización buscando que las operaciones productivas que eran manuales, empezamos a integrar una ingeniería de simulación totalmente diferente? Algo fuera de caja, donde tenemos el sistema, tenemos el motor, tenemos el proceso, analizamos todo técnicamente, viabilidades, pero quiero que en misma solución sea capaz de poder contestar las preguntas autónomas para que él tome decisiones. Pero hay que construir ese modelo de simulación. Nuestra primera entrada son simulaciones de procesos 3D, generarlas, empezar a validar tiempos de forma de estar analizando directamente en la herramienta. Después se programa el robot, se deja todo seteado o establecido en los parámetros iniciales del robot para que pueda entender el lenguaje, pueda comunicarse, y los vínculos entre los programas con respecto al contexto de la periferia para la simulación. Después, la puesta a servicio en virtual.
tenemos toda la información directamente del PLC, tenemos las conexiones, hacemos el commissioning, el virtual commissioning, analizamos qué elementos son importantes para hacer una evaluación de eventos, que de hecho esto va a ser el webinar que sigue, para que podamos ver el contexto general de que es una simulación de eventos y metemos un análisis humano, ergonómico, analizamos que no tenga ese problema la persona, que estemos hablando del mismo contexto, que sea hombre, que sea mujer, con la complexión que nosotros necesitamos. Y después, algo muy relevante. Esta es una herramienta muy puntual para manufactura digital, mucha planeación. Pero ¿quién va a ser el que nos administre toda la información? Por eso, usualmente para estos tipos de herramientas, ya donde queremos empezar a vincular toda la parte de integración de autonomía y flexibilidad, necesitamos una integración de Teamcenter Manufacturing. Esta herramienta nos ayuda a poder tener una mejor administración del ciclo de vida del producto, por lo tanto, podemos evaluar de una forma cerrada toda la información digital para que en Process Simulate la podamos nosotros manipular y hacer los estudios o utilizar ese sistema para generar los estudios de forma autónoma. Entonces necesitamos toda esa experiencia de usuario de todo el grupo o todas las soluciones de Accelerator y automatización impulsada por inteligencia artificial para que podamos conectar y cerrar bien el gap. Y con esto vamos a tener reducción de errores, ahorros de costos de ingeniería, optimizar los programas, reducir riesgos de lesiones. Ya podemos contestar preguntas todavía mucho más enfocadas al futuro. Autónomo y flexible, hay que buscarlo ser. Bien. Vamos a regresarnos al mismo matriz que estábamos hablando la primera parte de nuestra sesión. Estábamos diciendo que si vamos a un camino hacia el futuro, necesitamos ser inteligentes, autoajustables y autónomos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a poner la representación de cómo nos vemos el día de hoy. Y para esto vamos a presentar un ejemplo de cómo ya se está utilizando estos gemelos digitales. Entonces tenemos ser una parte, sí, fija y manual, pero a la vez buscamos ser flexibles y manuales. Tenemos todo bien colocado, posiciones con diferentes metodologías de Lean Manufacturing, las 5S, todas las metodologías de trabajo, TPM, enfocadas dentro de un piso, empezar a poder tener esa estructura de manufactura totalmente manual, pero que podamos ser rápidos en generar nuestros procesos. Y a la vez tenemos también procesos fijos y automatizados como los robóticos, pero vamos a evaluar cómo podemos ser ya flexibles y autónomos ya en un caso, en un ejemplo real a lo que ya está pasando el día de hoy. Por lo tanto, para estas herramientas vamos a requerir que la ingeniería y la automatización pues empiece a ser un cambio totalmente revolucionario en utilizar plataformas digitales como la base fundamental para generar el gemelo digital y traerlo directo al piso. Por lo tanto, se va a realizar algunas condiciones de forma manual, pero vamos a ir dando la flexibilidad y soltando la solución para que el mismo proceso tome las decisiones. Entonces, ¿qué tenemos en el pasado? En resumen, áreas manuales planificadas, todo en 2D y sobre eso trabajamos. Y la flexibilidad la da la persona. Ahora lo que queremos hacer es que el aumento de uso de sistemas automatizados tomen como tal la responsabilidad de poder trabajar y hacerlo eficiente para ser flexibles y autónomos y con esto una planificación de simulación para hacer estas puestas en marcha totalmente digitales. Una vez que tengamos eso, vamos a ser muy rápidos para poder adoptar estas tecnologías. Bien, pero ahora es cómo podemos lograrlo. Entonces, la simulación del proceso de fabricación, tenemos la puesta en marcha virtual, tenemos toda la información lista, entonces empecemos a dar esa producción autónoma. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues desarrollando los sistemas de fabricación que sean totalmente reconfigurables. Como bien lo dijimos, el motor de planeación de procesos es Process Simulate. Tenemos producto, tenemos proceso y tenemos recursos. Hacemos la relación de todos estos elementos para poder hacer análisis muy manuales, pero totalmente digitales. Ahora, con un sistema abierto, con toda esa información técnica y estudios de factibilidad, empecemos a configurar nuestras líneas totalmente autónomas y flexibles, buscando cómo el mismo sistema empieza a contestar esas preguntas.
Hay que desarrollar, por lo tanto, esa conectividad de fabricación de base de datos, cómo generar el flujo de información para que el mismo elemento se empiece a retroalimentar. Vamos a ver entonces en esta parte. Pues tenemos un caso directamente de automatización de un cliente que se tiene en España. Es un cliente que empezó a verificar que tiene un proceso totalmente manual y lo que quiere validar es cómo podemos hacer que la persona simplemente sea el responsable de colocar tal vez en posición las cosas y realizar otras tareas mientras el robot empieza a entender qué tipo de producto es, cómo está el producto y el mismo recalcular cómo va a generar ciertos elementos dentro de la pieza. Para eso, la infraestructura o la arquitectura que se tiene dentro de Process Simulate es la parte de instalación de la simulación robótica, el lenguaje de Universal, entendiendo cómo se va a conectar en el sistema, empieza a conectarse con la IP directamente del robot. Ahora, con una integración de realidad virtual, pues tenemos toda la generación de la maqueta generada para Process Simulate y con el mismo proveedor o con clientes, con los stakeholders que tengamos dentro del sistema, pues empezar a validar cuál es la lluvia de ideas para empezar a colocar esta tecnología. Y la parte de ergonomía, solamente validar que la persona no tenga ningún problema al colocar la pieza, hacer sus tareas y retirarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues los movimientos de los trabajadores era hacer todo esto manual. Ahora, lo que vamos a hacer es que el proceso se digitalizó, se enseñó en Process Simulate la simulación, se evaluó que podíamos llegar al sistema y empezar a generar toda la simulación que necesitamos para generar este proceso. Ahora, con Process Simulate es detectar directamente con ArcticMinds, entender cómo están todos los procesos y todos los objetos y recursos dentro de la simulación y entendiendo cómo está la arquitectura o el diseño del producto, pues él mismo recalcular las posiciones para que no tengamos ninguna colisión. Entonces tenemos Process Simulate validando diferentes partes. Como podemos ver, el tensor del cable para poder habilitar las piezas que va a alimentar el robot y hacer la inserción de esos insertos. El robot capaz con una cámara validar la posición donde tiene que estar integrándose. El robot entendiendo cómo tiene que tener la posición donde va a tocar pieza para dejarla estática, pero solamente para hacer la operación y que pueda calcular el tiempo ciclo y que estemos dentro mientras el trabajador hace otras aplicaciones. Entonces, vamos a visualizar cómo en Process Simulate tenemos construido este sistema. Por lo tanto, tenemos, como pueden ver, las partes donde nosotros vamos a empezar a trabajar, el fixture donde vamos a poner los elementos. Las partes entienden toda la tecnología que necesita de perpendicularidad el proceso para poder colocar los insertos. El robot UR10 empieza a moverse, coloca esos insertos dentro del producto y empezamos a generar la simulación. Pero también en la parte al revés, podemos empezar a enseñarle a Universal directamente en dónde debe de posicionarse. Entonces, directo, cuando tenemos conectado el robot Universal con su IP conectado al robot que está en Process Simulate, empezamos a validar la manera en que se va a mover. Después, como en Process Simulate tenemos la posición de la herramienta, por cómo debe de insertarlo, tenemos la información del producto, tenemos la información del proceso y del OLP porque está conectado al robot, ya podemos generar el proceso. Y una vez que tenemos conectado ArcticMinds, lo que va a hacer es entiendo todo lo que tengo con respecto al robot, conozco todos los movimientos del robot porque tengo la facilidad de manejar al robot porque está conectado con Process Simulate. Process Simulate tiene la información del producto, la información del proceso, la información de cómo lo tiene que hacer. Por lo tanto, empieza a recalcular el mismo ArcticMinds para que el producto que esté pasando, sea cualquier tipo de producto, genere
la parte de cómo va a meter los insertos. Entonces, como podemos visualizar, tenemos algo muy autónomo y bastante flexible. Eso es lo que necesitamos hacer. En este caso tenemos la misma línea, la misma celda que estábamos presentando en donde posicionar los Universal para alimentar las máquinas NCs, verificar dónde vamos a fotografiar para poder mover y hacer los picks de los bins, y tenemos más tecnologías. Tenemos AGVs con rutas, entendiendo si puede pasar o no pasar, quién necesita el producto, mandar las tareas para poder validar que llegue en posición y empezar a evaluar simulaciones de eventos, pero totalmente factibles en técnica, en si es posible hacerlo. De igual manera, las personas trabajando, estudios de ergonomía, entonces tenemos una celda de trabajo, pues con un nivel digital bastante alto. Por lo tanto, como si buscamos una fábrica digital y queremos ser flexibles, autónomos y lo más rápido posible, pues empezar a trabajar con esta hipótesis. ¿Cómo Process Simulate me puede ayudar como motor para generar estas celdas totalmente independientes, pero que sepan cómo va a ser el movimiento del material? Tenemos líneas, tenemos procesos muy puntuales que van dando una directriz de un flujo de material, pero se vuelve muy complejo el ser rápidos y flexibles, dependiendo la demanda que tengamos por este mundo totalmente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, con el contexto que tenemos de los recursos, los procesos y la manufactura, podemos lograr, pues, tener una fábrica totalmente autónoma y flexible. Entonces, vayamos a ese camino. Los invitamos a que sigan utilizando, entendiendo, explorando Process Simulate como una herramienta de planeación directamente de la manufactura digital, entender el contexto y empezar a adoptar esas tecnologías de manufactura, también de la parte de administración del ciclo de vida del producto, para poder controlar todos los elementos que tenemos en un ambiente digital, que en el piso de producción es tan complejo, tantas tecnologías, tantos lenguajes. ¿Cómo yo puedo hacerlo más rápido y flexible? Pues con un motor que te pueda administrar toda esa información, te pueda planear y pueda tener esa conexión entre cada uno de los sistemas y podamos hacer análisis totalmente, pues, factibles. Entonces, veamos a Process Simulate como ese elemento donde podemos converger robot y personas, buscando lograr ser esa parte de ser flexibles y autónomos. Entonces, en este punto, agradezco su tiempo. Es bastante interesante esta serie de webinars de lo que es Process Simulate. Estamos en esta zona de Q&A para que podamos ir contestando sus preguntas. Vamos a ver las siguientes sesiones, o la última sesión es muy enfocada a una simulación de eventos. Esta parte de los webinars fue más enfocado a cómo yo con Process Simulate puedo lograr tener una celda robótica y ergonomía y a la vez ser totalmente flexibles, rápidos y autónomos, y cómo podemos converger todo esto. Entonces, los invitamos el día 28 de agosto para que podamos estar en crear simulaciones de eventos. Está bastante interesante porque vamos a hablar un poco más de PLCs, conectividad, entender cómo el sistema empieza a llegar las señales para que te pueda generar una simulación y evaluar varios escenarios del qué pasaría si nos falta material, si el robot no está en línea y cómo nos afecta en un flujo de producción. Entonces, los esperamos para ese día del webinar y los dejo para que podamos hacer la sesión de Q&A.